Bueno, bueno. Vamos a ver la implementación conceptual del constructor if. Dijimos que el constructor if es como una manera más versátil de programación estructurada de utilizar el when else, su equivalente when else, en asignaciones concurrentes. Entonces, pues es de esperar que la implementación conceptual sea muy parecida. Recordemos pues que es lo mismo que el when else, que formalmente asignación de señal condicional. Es lo mismo que el when else cuando hay una sola salida y esa salida está asignada en todas las ramas. Entonces en ese caso es lo mismo como hicimos en el video pasado. Sin embargo, se pueden utilizar más construcciones, más declaraciones secuenciales en cada ramita del if. Entonces, pues vemos un ejemplito simple. Aquí observamos multiplexores de 2 a 1 que son controlados por esta expresión booleana de aquí. Esa expresión pues es esta expresión, la expresión de decisión. Y el multiplexor de 2 a 1 pues significa verdadero, la línea verdadera es aquí y la línea falsa es aquí. Pero fíjense que hay dos multiplexores controlados por la misma expresión booleana. ¿Por qué? Porque hay dos salidas, la salida A y la salida B, que son, que son dos asignaciones, la asignación A y la asignación B. Entonces, eso ya es una cosa diferente y más versátil que en el caso del simple when else. Entonces, pues noten esa característica, varios multiplexores controlados por la misma expresión booleana. Aquí otra cosa interesante, if anidados, un if controlado por una expresión booleana 1. Y si eso se cumple, hay otro if, o sea, otro multiplexor controlado por la expresión booleana 2. Y si no se cumple, entonces hay otro multiplexor controlado por la expresión booleana 3. Entonces, pues eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Fíjense del lado izquierdo. Este es el primer multiplexor controlado por la expresión booleana 1. Si es verdadero, pues vamos a la rama den que tiene otro if, es este de aquí, fíjense en el lado derecho. Y si esa condición dio falsa, entonces es el multiplexor del lado de abajo, de acuerdo, controlado por la expresión booleana 3. Entonces fíjense, del lado de aquí del lado derecho está la construcción completa de ese if que vimos en la lámina anterior. Esta es la construcción completa. Y fíjense, pues son if anidados, son multiplexores anidados, son un arbolito de multiplexores. Entonces, pues es más útil en general la forma if, obviamente si se utiliza de la manera correcta. Entonces, veamos ahora la expresión case, la estructura case, que va a ser un equivalente más sofisticado de nuestro with select que vimos como asignación concurrente, que se llamaba como asignación seleccionada, ¿no? Entonces, pues fíjense la sintaxis, hay una expresión para selección, un selector, y cada uno de sus posibles valores forma una rama, choice 1, choice 2, choice n, son los posibles valores de esa expresión que está ahí. Y para cada una de las ramitas pues hay diversas declaraciones secuenciales que se pueden poner ahí. Entonces, si esto se utiliza de manera correcta, considerando las memorias implícitas y todo lo que ocurre cuando no hay asignaciones en todas las ramas, asignaciones de salidas en todas las ramas, si se toma cuidado de eso, entonces esta estructura es muy útil también. Fíjense, en cada declaración secuencial se pueden incluir otras estructuras de programación. Entonces nos da mucha versatilidad esto de aquí. Vamos a ver el ejemplo clásico de un multiplexor, el mismo ejemplo que vimos antes.
una entrada de selección S, 4 entradas de control, de datos A, B, C y D, y una salida X. Entonces nuestro process, estamos diciendo aquí en el código, nuestro process es sensible a todas las entradas, tanto S como A, B, C y D. Entonces es un circuito combinacional. Como es un circuito combinacional, no hay memoria implícita, entonces la X se asigna en cada una de las ramas del case. No hay asignaciones incompletas, ¿no? Entonces en cada una de las ramas del case se asigna X dependiendo de S. S es nuestro selector. ¿Qué valor tiene S? 0, 0. Asignamos a X el valor A o la entrada A. Si es 0, 1, asignamos a X la entrada B. Si es 1, 0, asignamos a X la entrada C. Y fíjense pues el when others, que cumple la misma función que en nuestra asignación with select. ¿Se acuerdan que poníamos others considerando el tipo de S? ¿Qué tal si S es de tipo STD Logic? Entonces puede existir una combinación, por ejemplo, no importa, no importa, o no importa alta impedancia, o 1 alta impedancia, etcétera. No solamente 1, 1 o 1, 0, porque dependiendo de su tipo puede tener más posibilidades de combinaciones. Entonces para evitar eso pues ponemos when others. Los sintetizadores no van a construir un multiplexor grandote para todas las posibles entradas, porque en síntesis los valores que interesan pues son ceros y unos. Entonces la única combinación que falta es 1, 1. Pero para evitar error de sintaxis se deben considerar todas las combinaciones. Entonces en ese sentido el case se parece al with select. Deben existir todos los valores del selector S, todos los valores, y cada rama debe ser mutuamente excluyente. O sea, no debe haber posibilidad de entrar en esta rama y en esta también. Entonces esas son las características de esto. Y pues lo podemos comparar con el with select. Y las dos declaraciones son lo mismo si solamente se hace una asignación de salida y si esa asignación ocurre en todas las ramas. Sin embargo, el case es más flexible porque se pueden utilizar varias declaraciones secuenciales en cada una de sus ramas. Lo mismo como el if y con su contraparte when else, asimismo case con su contraparte with select. Entonces aquí estamos viendo la equivalencia de ambos constructores. Aquí arriba el with select, aquí abajo el case. Y nótese cómo cambia, no nada más la sintaxis, pero básicamente significan lo mismo. En el caso de una sola asignación, aquí está ocurriendo una sola asignación, y aquí en estas ramitas también está ocurriendo una sola asignación. En ese caso es lo mismo. Entonces pues veamos la estructura. Bueno, antes de eso, recordemos que se pueden dejar en estos process, en estas estructuras, estas construcciones de programación estructurada, se pueden dejar los process, las estructuras sin asignar algún signo, sin asignarlas. Por ejemplo, podría ser que que sig aquí no se asignó en esta rama, ¿no? Por ejemplo. Y eso es válido, no causa error de sintaxis. Pero si recordemos, lo que ocurre es que se implica memoria. Cada vez que algo no se asigna, que un signal no recibe asignación, entonces preserva el valor que tenía. Y eso significa memoria. Eso no es malo, simplemente que en el caso de descripción de hardware combinacional no debe haber memoria, entonces debemos asegurarnos que no haya ningún tipo de memoria implícita. Entonces, aquí un ejemplo de asignación de señal incompleta, ¿no? Fíjense, tenemos un process que depende de A, tiene como entradas A, es un bloquecito combinacional que va a tener 3 salidas, high, middle y low. Entonces tiene 3 salidas y va a tener una entrada A. Aquí está la entrada A. Y entonces fíjense que esa entrada A es un selector. Cuando tenga los valores que marca aquí arriba,
el, el código, cuando tenga estos valores 100, 101, high va a recibir 1. Cuando tenga estos otros valores, middle va a recibir 1. Cuando tenga la combinación que falta, que es 001 y 000, entonces low va a recibir 1, ¿no? Pero el problema aquí es que no estamos asignando a todas las salidas en cada rama. Por ejemplo, en la primera rama, la rama de hasta arriba, middle y low no fueron asignadas. En la rama de en medio, high y low no fueron asignadas. Y en la rama de abajo, height y middle no fueron asignadas. Entonces se va a implicar memoria para esos buses. Y vamos a ver cómo se arreglaría para el caso combinacional. Pues fíjense, recordemos, se deben asignar cada uno de las salidas en cada rama. Por ejemplo, arriba, height recibe 1, pero middle recibe 0 y low también recibe 0. Y así en las otras ramas. Entonces eso es lo que se debe tener en cuenta. O bien lo podemos arreglar con los valores por default. Asignamos valores por default primero y luego vamos al case. Y ya si alguno se entró con ese case en alguna de las ramas, pues se cambia el valor de la correspondiente signal, y al final del proceso el signal recibe la asignación que le toca, porque acuérdense, la asignación que vale es la última. Entonces esa es una manera de describir hardware combinacional también. Esta es un poquito más útil, más en el sentido, no más útil, sino más conveniente, en el sentido de que solamente se hace una asignación por default al principio y ya después se siguen el resto del código, pues las asignaciones que le tocarían. Eso es muy útil cuando se construyen, por ejemplo, máquinas de estados. Entonces, pues la implementación conceptual es lo mismo como en el with select, y solamente si hay una sola señal asignada y solamente esa señal está asignada en todas las ramas. Entonces en ese caso sería equivalente al with select. Sin embargo, pues se pueden hacer más cosas, se pueden anidar, o se pueden combinar with if con case, se pueden hacer más cosas. Entonces pues esa es una cosa interesante que tienen estas estructuras de programación estructurada, estas construcciones. Fíjense, por ejemplo, esto, cómo quedaría. Traten ustedes de hacer este código, ¿no? Antes de ver la lámina siguiente, traten de imaginar cómo se mapearía. Tenemos un selector. Cuando valga 0 se van a hacer dos asignaciones. Cuando valga C1 se van a hacer estas dos asignaciones. O cuando valga cualquiera de los otros casos se van a hacer estas asignaciones. Entonces depende esto de cualquiera de los otros casos, pues depende de qué tipo es este selector, qué tipo es. Vamos a ver el dibujito aquí para que se sepa, ¿no? Fíjense, estamos asumiendo que pudiera tener 5 posibles valores ese selector. Este selector, aquí está, puede tener 5 posibles valores: C0, C1, C2, C3 o C4, ¿no? Y entonces fíjense, aquí están las dos asignaciones: signal A recibe y signal B recibe. Aquí recibe y recibe. ¿Qué recibe? Decíamos en el código, cuando valga C0 va a recibir un valor 0 y la señal B va a recibir un valor 0. Cuando valga C1 va a recibir un valor 1. Entonces eso podemos ver en el código. Cuando vale C0 B recibe B0 y A recibe A0. O cuando vale C1, B recibe B1, A recibe A1. Y en cualquiera de los otros casos recibe el valor en ese. Entonces fíjense cómo es la estructura de este case. Entonces, mientras nos quedamos aquí, ¿no? Mientras nos vamos a quedar con esta estructura. En el siguiente video mostramos un poco sobre for en el contexto de hardware. Fíjense que todas las estructuras, los constructores de programación estructurada, if, case, veremos más adelante for,
todos ellos están pensados para describir hardware, en este caso de síntesis. Entonces, para describir hardware, para hacer síntesis de hardware, se debe pensar en estas estructuras no como programación, sino se debe tratar de pensar en qué hardware va a resultar. Eso es muy útil para poder mantenerse a un nivel de transferencia de registros en la descripción del hardware y no abusar demasiado del control que nos cede estas estructuras de programación. Termino el video por el momento.